Hola niños, ¿cómo están? Bueno, yo espero que todos estén muy bien y que este video llegue a todo el curso, a los dos séptimos, que es con quien voy a trabajar a través de este formato. Aprendí a grabar videos, así que estoy súper contenta porque ahora les voy a poder explicar mejor las actividades y quizás con esto van a tener menos dudas de las que tenían solo con las guías. Bueno, voy a recapitular un poco lo que hemos estado viendo. Necesito que se concentren, que me escuchen, para que logren tener una idea general de lo que hasta ahora hemos visto. Nosotros estamos estudiando las primeras sociedades humanas, ¿cierto? Y hablamos de la paleohistoria, que es este periodo que surge en el minuto que el ser humano aparece en el planeta, en África, eso lo alcanzamos a ver en el colegio. Y nosotros en este periodo de paleohistoria vamos a dividirlo en dos grandes periodos. El primero ya lo vieron, que es el paleolítico. El paleolítico duró millones de años y es cuando se produce todo este proceso de la hominización, es decir, este ser humano que era un Australopithecus que partió así, ¿cierto? Que nosotros leímos alguna ficha de eso en clase, hasta el Homo sapiens, que es el ser humano que somos nosotros. Bueno, del paleolítico ustedes vieron la forma de vida que tenían estos seres humanos, que les costó mucho. Todos los cambios que se produce durante este periodo, en el paleolítico que duró muchos millones de años, ¿cierto? Este proceso de hominización, es decir, cómo este hombre va evolucionando, va agrandando su cerebro, ¿cierto? Se le va separando el dedo pulgar, eso también lo vimos en clase, va achicando la mandíbula, va teniendo menos pelo en el cuerpo hasta convertirse en los seres humanos que somos nosotros. Estos seres humanos, estos primeros humanos, vivían principalmente de la caza, de la pesca y de la recolección, porque era la forma que tenían de subsistir. Como ellos tenían que andar buscando estos alimentos, claramente tampoco tenían casas establecidas como las que tenemos nosotros, porque las tenían que abandonar. Cuando los alimentos se acababan en un lugar, ellos tenían que ir a otro lugar a buscar o vegetales, ¿cierto? O frutos de los árboles o animales que eran grandes, como los mamuts, qué sé yo, y todo este tipo de animales que ustedes seguramente vieron en la película La Era del Hielo, que a lo mejor eso les grafica un poco la vida de estos seres humanos. Vieron también que establecieron un tipo de arte que era el arte rupestre. Yo les mandé una ficha sobre ese tipo de arte que pintaban en las cuevas, ¿cierto? Vieron también cómo se organizaban en pequeños grupos porque no podían andar tantas personas juntas buscando comida, entonces eran más bien bandas de personas. Bueno, este proceso es enorme, es largo, hasta que el ser humano un día se va a dar cuenta que desde la tierra, desde el suelo, surgen vegetales. Entonces empieza a observar. Ahora, este ser humano que se da cuenta ya es el Homo sapiens, porque los anteriores no tienen la inteligencia para darse cuenta de esa situación. Entonces empieza a observar su medio ambiente, porque también hicieron un trabajo con eso, en cómo este ser humano se relaciona con el medio ambiente. Se da cuenta que no puede matar a las crías porque no van a poder tener más animales o animales para lo que viene después, ¿verdad? Empieza a sacar, a clasificar los frutos. Hay algunos frutos que no se pueden comer porque son venenosos, por lo tanto se come lo que ellos ya conocen, tienen experiencia. Entonces también tiene toda una relación con este medio. Y bueno, y a partir de esa observación se va a producir la primera revolución de nuestra historia, que es la revolución neolítica o del neolítico. Para poder aclarar dos conceptos, paleolítico significa piedra antigua, pero se le llama así a todo el periodo en donde el hombre fue pasando de un tipo a otro, ¿ya? Australopithecus, ¿cierto? Después tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neandertal y el Homo sapiens, que en algunos historiadores le llaman Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y neolítico significa piedra nueva o pulida, pero también se le va a llamar neolítico a este periodo en donde este ser humano descubre la agricultura, se da cuenta que de la tierra salen vegetales. Ahora, estos vegetales, que tenemos que tenerlo muy claro, están cercanos a los lugares donde hay agua.
porque no puede, no hay agua potable, no hay manguera, por lo tanto no puede regar en cualquier parte. Entonces empieza a darse cuenta y a observar y se empieza a quedar, a establecer en este lugar. Y es ahí donde cambia el concepto de nómade a sedentario. Ustedes leyeron un documento que yo les mandé donde tenían que ver cuáles son los cambios que esto generó. La revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura, va a generar una serie de cambios en la vida de este ser humano. Va a ser cambios bruscos que no tenían antes. Por tanto, eh, el primer cambio importante es el modo de vida. Se tiene que quedar, porque si él se va, los vegetales que están saliendo de la tierra no los va a poder mantener, entonces los tiene que cuidar. Por lo tanto, se establece en un lugar determinado y eso pasa a ser un hombre sedentario, ¿verdad? Pero además, como tiene más tiempo ahora, empieza ya a construir casas mejores, porque se tiene que quedar ahí, entonces ya, ahora ya no vive en cuevas, no vive en chozas hechas de ramas de árboles, sino que empieza a construir ya casas. Y con eso empiezan a surgir los poblados, porque empiezan a vivir todos más o menos alrededor de esta cosecha, que es la que tienen que cuidar. Esto coincidió también con la última glaciación, por lo tanto los animales grandes comienzan a desaparecer. Entonces, ¿qué hace este ser humano inteligente? Empieza a llevar a sus aldeas, a sus poblados, animales más chicos que los empieza a criar. Y ahí viene el concepto de ganadería. Por eso es que ustedes tenían que definir lo que era la ganadería, que es la crianza de animales. Y bueno, eso le permite además generar otras actividades, porque de los animales, por ejemplo, saca la lana, que le permite hacer tejido. Empieza a jugar con el barro y se da cuenta que con el barro puede armar figuras, puede armar platos, puede armar ollas, y eso le permite además empezar a desarrollar lo que se llama la alfarería. Entonces, el descubrimiento de la agricultura no solo cambió el tipo de vida, que es de nómada sedentario, sino que además cambió la estructura de la vida del ser humano. Cuando yo tenía los poblados, y ya empezó a crecer, perdón, la cantidad de población, ciertamente necesitaban alguien que dirigiera, que estuviera a cargo de eso, por lo tanto empezaron a elegir a los líderes. Generalmente eran o los más fuertes, o los más inteligentes, o los más ancianos, gente con experiencia. A partir de eso también empiezan a especificar o a especializar las actividades. Entonces hay algunos que se van a dedicar a criar animales, otros van a cultivar la tierra, otros van a tejer, otros van a ser alfareros. Por tanto, ya cada uno tiene una labor dentro de esta sociedad o de este grupo que es un poco más desarrollado que la gente del Paleolítico, porque la vida es totalmente distinta. Entonces, el Neolítico de verdad se produjo una revolución también en la relación con el medio, empezaron a intervenir en el medio. En el Paleolítico ellos iban a un lugar, mataban a los animales, sacaban los frutos, comían lo que había y se iban, ¿cierto? Vivían, bueno, construían chozas livianas. Pero ahora empieza una mayor intervención del medio porque tienen que hacer un hoyo en la tierra, hacer los surcos, poner la semilla, ¿verdad? Empiezan a utilizar terrenos cultivables. Por tanto, hay una intervención también de este ser humano con el medio. Bueno, el neolítico es un periodo importante porque se produce esta primera revolución o primera gran revolución del ser humano que le va a cambiar la forma de vida. Y el neolítico va a terminar, el periodo neolítico termina con la invención de la escritura. Algunos de estos grupos, estos poblados, van a empezar a crecer tanto, tanto, tanto que van a formar civilizaciones, pueblos, que es lo que vamos a ver después de esto. Y, y en algunos de ellos era tan necesario empezar a contar, por ejemplo, la cantidad de cosechas que había o la cantidad de gente que había para defender la aldea, que empiezan a inventar formas de escribir. Entonces, este neolítico va a terminar aquí. El fin del neolítico termina con el fin de la paleohistoria. Comienza desde ahí a llamarse historia porque es el periodo en que se acaba todo este análisis histórico de las fuentes materiales, porque los historiadores no tienen ningún escrito de la época, solamente tienen restos que han encontrado, porque la escritura comenzó más o menos en el 3000 antes de Cristo, y es ahí cuando el neolítico termina.
Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Con esta explicación, con lo que ustedes leyeron el otro día y con unas páginas del libro que van a trabajar ahora, me van a tener que elaborar un informe. Un informe a partir de unas preguntas que yo les voy a dar respecto al neolítico. Con esto vamos a cerrar la unidad de la paleohistoria o de las primeras sociedades, porque ya vamos a empezar con las civilizaciones. Pero es importante que ustedes entiendan lo que fue el neolítico, lo que generó en la vida del ser humano y las consecuencias que esto tuvo. Y además van a descubrir en el libro, por ejemplo, estoy viendo el tiempo, en los lugares donde desarrolló, cómo se domesticó este medio, ¿cierto? El tipo de arte que tenían en este periodo, el pensamiento del hombre neolítico. Pero eso lo van a leer, lo van a investigar en su texto y a partir de eso me van a elaborar un informe. Yo les voy a redactar una explicación. El informe no es necesario que sea más allá de una página. Si necesitan más, por supuesto que lo entenderé. Pero la idea es que ustedes sinteticen la información a partir de lo que leyeron, de la explicación, de lo que vieron en la clase anterior. ¿Ya? Bueno, la idea de esto es que yo les puedo ayudar. Si tienen dudas, me preguntan, me escriben el correo. Y nada, pues nos vamos a tratar de comunicar así para que podamos ir entendiendo mejor los contenidos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. ¿Ya? Les dejo un beso gigante, cuídense mucho, háganle caso a los papás, no se expongan, eh, eh, hagan cosas, bailen, no sé, entreténganse en otras cosas también, ¿ya? Un besito, que estén muy bien.